Desde los albores del ser humano, los números han estado presentes. Un primer uso que les dimos fue el de contar animales, comidas, tierras, dinero. A estos números que usamos para contar son llamados números naturales, ya que en cierta forma surgieron naturalmente de la necesidad humana de representar la cantidad de las cosas que le rodean. Y así pues tenemos el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ya que son infinitos. Conforme el ser humano empezó a estudiarlos más y más, tuvo suficiente tiempo para encontrarles propiedades. Para empezar, hay números naturales que solo pueden ser divisibles por el número 1 y por ellos mismos. Por ejemplo, el 11 solo es divisible entre el 1 y el 11. A los números con esta llamativa propiedad se les conoce como números primos. Y por otra parte, a aquellos que no la cumplen se les llama números compuestos, como por ejemplo el 8, que puede ser dividido por el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Y aquí viene lo interesante. Cualquier número natural que no sea primo, es decir, los números compuestos, se puede expresar como una multiplicación de dos o más números primos. Por lo tanto, los números primos son los ladrillos sobre los cuales se construyen los números naturales. Son como los arquitectos de los otros números y, sin embargo, a los números primos no los construye nada. Por eso se les llama primos, porque viene de la palabra primeros en el sentido de primordiales, los números que no dependen de otros números. Y el siguiente reto fue, bueno, ¿cuántos hay? ¿Y cómo se distribuyen o aparecen entre los números naturales? Sobre esto, uno de los primeros en estudiarlos formalmente fue el gran matemático Euclides, quien en el siglo III a.C. demostró algo asombroso. Hay infinitos números primos. Sí, es fácil encontrarlos a medida que empezamos a contar. Hay métodos para identificarlos cuando buscamos con números no tan grandes. De hecho, conocemos muchos números primos. Pero el problema es que mientras avanzamos y contamos, los números primos aparecen con menos frecuencia, son menos comunes, volviéndose un problema sumamente complicado. Hasta el día de hoy, los matemáticos no han podido encontrar un patrón que prediga dónde aparecerá el próximo primo. Y a todo esto de seguro te estarás preguntando, ¿qué tienen de especiales? ¿Para qué sirven? Bueno, uno de sus usos más importantes está en la criptografía, que es esa ciencia que se ocupa en cómo proteger nuestra información mediante métodos o algoritmos. ¿Y qué creen? Un buen método es precisamente usar estos números. Si multiplicamos dos números primos muy grandes, obtener los números originales que lo constituían se vuelve sumamente difícil. Esto se aprovecha para ser usado en los bancos, en las compras por internet o cuando envías un mensaje privado. Simplemente fenomenal.